Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio. Ojalá sus compañeros se conecten. O si no, ya recuerden, la clase queda grabada para que ustedes puedan revisar entre semana o el día que tengan tiempo. Algunos revisan Buenos en días, los días, licenciado, buenos días, disculpe. unos días antes o el día mismo del examen están revisando la clase. Ok. Recomendante, o bueno, una indicación importante. Buenos Si días, usted dice. pregunta, buenos días, no solo me avisa a mí, sino tiene que avisar por lo general a la secretaria, tiene que pedir una autorización, o bueno, justificar la falta. Entonces, si a veces yo le digo, sí, está con la justificación y todo lo demás, pero tiene que a secretaría, siempre a secretaría, y además ella nos notifica y sabe que profe Omar va a faltar Giovanni, ya, por ejemplo, ¿ya? Entonces no se olvide de eso. Ok, antes de pasar, porque es un tema súper importante el que tenemos que abordar el día de hoy, ¿cómo les fue ayer con bueno, mi persona en reemplazo, pero esta vez ya la siguiente semana sí ya fijo estoy en la institución porque estamos mucho tiempo sin vernos las caras y no sé cómo estamos avanzando, si están o no están entendiendo. ¿Cómo les fue? ¿O no? Nada. ¿Si estuvieron en clases primero? ¿No? Sí, Sí. Bueno, ya, suponiendo que el silencio es un sí a medias, suponiendo que les fue más o menos. Ok, este tema, por lo general, ya se ve en segundo de bachillerato. Se llama derivadas y es algo que ya le mencioné al compañero ayer que más o menos les vaya dando una introducción. Entonces, si usted ya sabe derivadas Días de integrales, buenos días, que es los dos últimos temas que vamos a ver este año, por mí usted ya puede graduarse. Si usted, y voy a darles asimismo una prueba justo antes del quimestral, y le prometo que el que saque, pero eso va a ser presencial, no va a ser en línea, porque en línea todo se vuelve una bala para matemáticas. En presencial, y si saca 10, se exonera del examen quimestral, esa es mi palabra, ¿ya? Pero si saca 10, nada, 9, 9 no sirve. Ok, entonces lo que les decía, los dos últimos temas que vamos a ver este año lectivo y este periodo académico de bachillerato se llama, bueno, se le conoce primero como cálculo, pero referencia a la rama de las matemáticas que estudian unos cálculos un poco más complejos que las sumas y restas, que multiplicaciones, que funciones, aunque bueno, está bastante ligado con lo que son funciones. Entonces, el cálculo tiene dos operaciones bastante importantes que son como la suma y resta, como la multiplicación y división, que es decir, son contrarias. La primera se llama derivadas. Como digo, esto ya deben haber visto más o menos algo en segundo de bachillerato, pero si no vieron, no pasa nada. Y la otra, que se llama integrales. Son operaciones contrarias. Esto se anotará, o sea, si yo le digo cuál es la operación contraria a derivadas, usted tiene que decir la integral. ¿Y cuál es la contraria a la integral? La derivada. Sí, entonces procesos diferentes, pero contrarios. O sea, que son, bueno, para no hacernos leos, operaciones contrarias, nada más, ya, para no irnos más allá. Ok, entonces lo que nos vamos a enfocar esta semana es en derivadas. Y esto se estudia, para serles sincero, por ejemplo, en la universidad, en ingenierías, en cualquier carrera técnica, tiene hasta el nombre, se llama cálculo diferencial y se estudia 6 meses, por lo menos 4 días a la semana. O sea, es un estudio intenso, pero nosotros vamos a ver la punta del iceberg. O sea, vamos a ver esto de cálculo diferencial, este pedacito, este. ¿Sí? Y de integral es lo mismo. Ese pedacito que vamos a ver, necesito que por lo menos se domine. Y es sencillo, así que preste atención. Ok, entonces recordatorio rápido antes de comenzar con derivadas. Necesito recordar qué es una función y cómo se nombra una función. Entonces la función es una relación que existe entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente, que por lo general se representan con las letras X y Y. Eso ya vimos también, ¿se acuerdan? Vimos cuando graficamos funciones. Entonces la función se representa de la siguiente manera, por lo general con la Y.
otros representan con el f de x, con la que usted desee, con la que se sienta cómodo. Por lo general, yo en cálculo uso f de x. Y ahí sí puedo obtener una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica, que esas son las que más vamos a trabajar. Entonces yo voy a poner de ejemplo por ahora una ecuación cuadrática, x al cuadrado más 3x menos 2. Recuerde que esto depende del profesor, del libro, esto no sale de ningún lado, esto salió de mi cabeza este momento, ¿sí? Esto no sale de ningún lado, no se preocupe. Ok, entonces, esto es lo más importante. ¿Qué es una función? ¿Cómo representa una función? Porque en base a esto yo ya necesito la simbología para derivadas. Ok, entonces vamos a escribir la derivada de la siguiente manera y voy a poner hasta de otro color. Toda derivada, para yo indicar al profesor, a un compañero, al libro, a lo que usted quiera, se representa mediante una coma en la parte superior, de la siguiente manera. Ponemos F y ponemos una coma, vean, justo al ladito. Eso significa que estoy derivando. Esto se lee F' o la derivada de F. Ya, como usted quiera. Por lo general, F' es el nombre correcto. Ya, esa es la simbología. Si usted usa la F de X. Si usted usa la Y, tendría que ser lo mismo. Solamente sería la y una coma. Nada más. ¿Ven? Entonces yo necesito principalmente la simbología. Porque si usted no me pone esta simbología, significa que está haciendo lo mismo, que está haciendo la operación, la de arriba, que me está dando una función. Esto, en cambio, significa que esta es la derivada de esta función. ¿Ya? Pilas. Ok, entonces ese sería el primer paso. Siguiente paso, la única ley que vamos a ver por ahora es la siguiente. Se llama funciones polimoniales. ¿Cuándo es una función polimonial? Por ejemplo, una función polimonial siempre va a estar representada de esta función de x elevado a la n, siendo n 2, 3, 10, 20. Esa es una función polimonial. Pongamos el nombre. Y esa es la única que vamos a ver. Es la única. Entonces, vamos a tener que saber o recordar una ley de derivar o cómo derivamos una función polinomial. Primero, la simbología, y'. Entonces, la potencia va a pasar a multiplicar, ¿sí? Y vamos a restar la potencia en 1, y eso es todo. Parece chino, pero ya vamos a hacer ejercicios, pero esta es la ley. Esta es la derivada. Entonces, nuevamente, la n va a pasar a multiplicar y a esta misma n le restamos 1. Eso es todo la derivada, ¿sí? Vamos con ejercicios que se entiende mucho mejor con ejercicios. Y igual a x a la sexta. ¿Ya? Entonces yo quiero la derivada de esa función. Lo que yo voy a hacer es, primero la simbología y', eso me indica que estoy derivando, me quedaría este 6 pasa a multiplicar, es decir, me pasa adelante como coeficiente, como número grandote, y me quedaría 6 menos 1. Esto ya está derivado, pero recuerden lo que les decía, en matemáticas yo necesito dejarlo más corto posible, y 6 menos 1 yo puedo hacer más pequeño. ¿Cuánto es 6 menos 1? Es 5, y ya está. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada de x a la sexta? 6x a la quinta, y ya está. Eso es todo la derivada que vamos a estudiar y vamos a ver. ¿Sí? Antes de pasar, ¿alguna otra pregunta? Vamos a hacer más ejercicios de esto, pero preguntas. Lice, ¿de dónde le salió el 6 a usted? El 6 sale, como les decía, siempre la potencia que tenemos va a pasar multiplicando, siempre. Por ejemplo, si aquí tengo un 7, va a pasar el 7 y vamos a hacer más ejercicios, no se preocupe, como decía, pero sale de aquí, de la potencia que tiene la función. Pero muy buena pregunta. Suponiendo, vean, ahora ya no voy a hacer con y, sino voy a hacer con f de x. Como digo, usted puede usar la letra que guste, la simbología que usted guste. Entonces, esta vez yo voy a poner x a la 12ª. Vean, puede ser de la forma que usted quiera, 12ª, sexta, tercera, la segunda. Disculpe. Perdón. Ok, entonces lo que les decía, primero y más que nada, si usted me pone de esta manera, ya desde ahí ya tiene 0 conmigo. ¿Por qué? Porque si usted me escribe de esto, significa que es otra función, que no está haciendo ningún cálculo. ¿Cómo me indica, cómo dice que usted está derivando utilizando esta simbología? Esta coma, bueno, apóstrofe dicen algunos, pero esta coma que significa f' de la función original, la primera derivada también se llama, la primera derivada de la función. Entonces, ¿cómo derivo? Me fijo en la potencia, esta va a pasar a multiplicar, me quedaría el 2 en la parte de adelante como coeficiente, y en la parte, la potencia, en el índice, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 12
menos Menos 1. uno. Como digo, ya mentalmente puedo hacer, pero como estamos recién aprendiendo, me estoy haciendo paso por paso para que no se me pierda. Entonces, muy bien, exacto. La respuesta correcta sería 12x a la elevado a la 11. ¿Sí? Porque Onceava. 12 menos 1 es 11. Entonces, es todo la derivada. Ahora, como digo, este es el primer nivel. Vamos a aumentar un poquito el nivel. Y lo que justo hizo Alejandro, creo, si no estoy mal. Vamos a tratar de hacer un poco mental para ahorrar hasta tiempo y espacio. Tratar de hacer estas restas de forma mental. Es decir, yo le voy a dar y igual x a la 20. Ya. Entonces, mentalmente me va a quedar de la siguiente manera. Y' es igual 20 x, entonces ya no voy a escribir 20 menos 1, voy a saltarme ese pasito, porque yo 20 menos 1 puedo hacer, no necesito ni calculadora, aunque sí necesita calculadora, puede hacer. 20 menos 1 es 19. 19. Vean, son digo, procesos, y esto no es obligado, esto solo es un indicativo, una explicación, no es obligado, puede ser directo si usted desea, ¿sí? Puede ser directo, ¿ya? Pilas. Ok, vamos a aumentar un poquito de complejidad. Como digo, si ya entienden esto, estamos mucho más allá del tema que estamos viendo el día de hoy. Vamos a tener ya funciones en las que, por ejemplo, no va a ser simplemente x a la sexta o x a la 20ª. Vamos a tener, por ejemplo, 3x a la cuarta. ¿En qué se diferencia de las anteriores? Que ahora hay un número antes de la x. Antes teníamos solo de esta manera. Entonces, no es que va a ser tampoco tan complicado, que va a cambiar la derivada, va a ser, pucha, ahora diferentazo. No, sino va a ser de la siguiente manera. Vamos a primero, simbología, y', ¿ya? Para decir que estoy derivando. Entonces, deje tal como está el 3, porque esa la ley me decía que eso no decía nada de los números. Entonces, le dejo idéntico. Lo que me decía es que este 4 va a pasar multiplicado. Entonces, vean, por eso el 3 que ya estaba, y le pongo el 4 que pasaba adelante, que pasaba a multiplicar. Y volvemos a hacer lo mismo que antes. Entonces, me quedaría 4 menos 1. ¿Cuál es el paso nuevo? El único paso nuevo es que ahora vamos a multiplicar este 4 que pasaba con el 3 que ya teníamos. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada final? 4 por 3, 12. Y 4 menos 1, 3. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada de 3x a la cuarta? Ha sido 12x al cubo. Y vean, nunca me olvidé de escribir la coma. Esto es importantísimo, porque esto me dice que es la primera derivada de ¿qué función? De esta función, de la primera. ¿Sí? Copie. Vamos a darle un tiempito que copie y voy a hacer también preguntas, porque esto es bastante importante para... Como digo, este es el último tema que vamos a ver este año lectivo. Ya con esto finalizamos el bachillerato. Dicen, Claro, dígame. ¿qué pasa si le multiplico 4 por 3? ¿Quedaría lo mismo, pero está mal hecho o da No, igual? exacto. Y justo a eso íbamos a llegar. Es lo mismo que acá de la parte de arriba. Ahorita estoy haciendo un paso por paso. Pero, por ejemplo, y hay personas, ya esto, pucha, si ustedes llegan a esto, ya estamos al pelo. Por ejemplo, tienen y igual a 100x al cuadrado. La derivada sería 200x. Ya, si usted logra hacer eso, ya está, domina. ¿Por qué? Porque ya hice mentalmente los cálculos. El 2 pasaba a multiplicar 2 por 100, me queda 200. Y 2 menos 1, me queda, ¿qué número me queda aquí escondido? 1. 1. Pero esto sería el nivel que usted debería llegar. Así, directo. Yo le doy una función y si logra derivar directo, ya está al otro lado. Solamente que como estamos aprendiendo poco a poco, estamos haciendo pasito a pasito, como dice Luis Fonsi, pasito a pasito. Ajá, pero no, exacto, pero está bastante bien. Sí, si usted ya quiere haciendo mentalmente, genial, genial. Listo, entonces, preguntas antes de pasar. ¿No? Ok, entonces vamos con otra. Vamos a aumentar un poquito el grado de complejidad. Pongamos menos 6x elevado a la quinta. ¿Qué grado de complejidad tendría aquí? El signo menos. Pero no hay de qué perdernos. ¿Por qué? Porque la derivada, ¿qué me dice? Siempre el prima. La derivada, este de aquí no me decía nada la ley, así que vuelvo a escribir tal como tengo.
menos 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer para derivar? Este 5 que está como potencia pasa a multiplicar, pasa como un número grande, como coeficiente. Y en la parte de arriba, ya para ahorrar un poquito de espacio, sería 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Y ya está derivado. Ahora simplemente tengo que hacer esta operación más pequeñita. Menos por menos. Más Perdón, menos por más. Ya me saqué un menos de no sé dónde. Menos por más, menos. Y 6 por 3, 6 por 5, 30. 30. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada de menos 6x a la quinta? Ha sido menos 30x a la cuarta. Si usted puede llegar directo de aquí hasta acá, no pasa nada. Ya esto sería, como digo, ya dominaría usted las derivadas. ¿Sí? Ya dominaría las derivadas. Ok, vamos con el nivel ya más complejo. Y esto sí, les voy a pedir a veces que hagan, esta vez sí, paso por paso. ¿Por qué paso por paso? Porque cuando tengo, yo siempre les he dicho en matemáticas, siempre que tengan signos negativos, hay que tener un poquito más de cuidado y ya van a ver por qué. Pero la verdad no se ve mucho en matemáticas, pero sí, de vez en cuando son. Voy a darle la función y igual menos 5x a la menos 3. Entonces, aquí, ¿cuál sería, como digo, la dificultad final que estamos teniendo? Que la potencia es negativa. Entonces, esa sería la dificultad máxima. Entonces, pilas para que no se pierda. Ok, entonces voy a hacer paso por paso para que vean que si usted hace y junta todo lo que vio en matemáticas desde básica, no tiene dónde perderse. Entonces, ¿qué me dice la derivada? Primero escribo y' para decir que estoy derivando. El coeficiente, lo que estaba al inicio, no le toco, me queda idéntico, me queda menos 5, pero esta potencia va a pasar a multiplicar. Pero como está con signo negativo, para yo no confundirme, voy a poner entre paréntesis. Y cuidado, no digo, aquí es donde a veces confiarse el estudiante hace directo, dice menos 3, le quito 1, me queda menos 2, y ahí falló. Ya van a ver por qué. Porque la ley me dice que dejo la X, dejo la potencia tal como está, y tengo que restarle en 1. Me quedaría menos 1. ¿Sí? Y ya van a ver por qué no queda menos 2. No va a quedar menos 2, ya van a darse cuenta por qué. Va a Entonces me quedar queda 2 positivo. bueno, no tanto en positivo, sino sería menos por menos. Aquí estoy multiplicando. Menos por menos, más. Y 5 por Más. 3, 15. Aquí no estoy multiplicando, aquí estoy sumando. Antes se restaban, y volvamos a los que hice paso por paso. A los que hice paso por paso se restaban porque este era positivo y este era negativo. Por eso se restaban. Y quedaba 11 porque escogíamos el signo del mayor. Aquí, en cambio, ya no tengo que restar. Si los dos son negativos, ¿qué teníamos que hacer cuando son signos iguales? Signos negativos. Se Sumar. suman. Entonces aquí la respuesta es menos 4. 4. Vean, solo por no hacer y por yo confiarme, y este es el principal, póngale nota, cuando son negativos, no digo, no aparecen mucho en matemáticas, pero es bueno que sepan que cuando es negativo, a veces por apurados, por decir yo ya domino la derivada, saben ponerla así mismo, dice tal es 15x a la menos 2, y ahí fallan, porque aquí sería menos 4, x a la menos 4. ¿Sí? Entonces, este sería el grado más alto de dificultad, pero no aparece mucho en matemáticas. Yo les voy a tomar máximo hasta, ya les voy a poner los que sí voy a tomar en las pruebas. Sí, entonces, pero Dice, copien. sería como nota, cuando son las potencias serían negativas, se suman. Exacto, muy bien. Ajá, cuando son potencias negativas. Cuando son potencias negativas, tener cuidado en la derivada, porque como digo, a veces están acostumbrados a restar 1, a quitar 1. Entonces siempre dicen, está 4, queda 3. Está 5, queda 4. Si está 10, queda 9. Entonces eso pasa cuando son positivos. Cuando son negativos, si usted se da cuenta, cuando son negativos siempre va a sumarse en cambio. Está 10, va a quedar 11. Si está 12, va a quedar 3 y así sucesivamente. Bueno, como digo, pero no aparecen tanto en matemáticas. Y yo también no les voy a dar mucho porque ya estamos a meses de acabar, ni meses, semanas de acabar el año. Ok, vamos a la última derivada y con eso, digo, terminamos. Estamos con el tiempo para... Sí, listo. Vamos a ver la derivada de una constante. ¿Qué es una función constante? Recordemos primero qué es una función constante. La función constante
es la función que no tiene la variable dependiente, que no tiene la x, es decir, es simplemente un número, ¿sí? Un número. Entonces, cuando no tiene un número, la derivada, ¿qué me dice la ley de una constante? Puede ser el número que sea, elevado a la quinta, solo un número, multiplicación, división, pero no está la x, la derivada simplemente es 0 y es todo. Eso es todo. Por ejemplo, ya hice la primera. Puedo hacer 8. Y igual a 100. Quiero derivar esto. La derivada es 0. Ya Sí. está. Ya está. Como digo, esto se ve en segundo de bachillerato. No sé, alguien me corrige, me dice, ¿vieron tal vez algo de esto en segundo de bachillerato? No. No, Sí, pero vimos. bueno, pero no pasa nada. Lo importante sería eso, nuevamente. Lo que yo sí sé tomar en las pruebas para ver si están pilas es lo siguiente. Como digo, lo importante es la presencia de la X. Puede estar escrito algunas cosas hasta en árabe, en chino, pero si no está la X no me sirve de nada, porque yo en matemáticas tengo operaciones como, por ejemplo, puedo tener logaritmo del coseno de 10 elevado al cubo de ya de esto, supongamos, ya, parece chino, pero estas son operaciones matemáticas. En ningún lado aparece la X. Si esto yo cojo una calculadora y pongo los datos, me pongo a escribir los datos, me va a salir un número. Por ejemplo, me va a salir 10. Esto de aquí sigue siendo una constante. Entonces, si yo le pusiera esto en el examen, no se enloquezca, aquí la derivada, 0, ya está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos volvemos locos a veces? Porque a veces no reconocemos cuándo es una función constante y cuándo no. Entonces, lo que yo sí les voy a tomar nuevamente, lo que decía en los exámenes y en el último examen que se viene, son 4 funciones. La función constante, que sería simplemente un número, la función lineal, que sería con la x, la función cuadrática, que es con x al cuadrado, y la función cúbica. ¿Sí? Estas son las más usadas en álgebra y en cálculo. Sí, vean, nuevamente, constante, lineal, cuadrática y cúbica. Y la gráfica de esto también analizamos, pero hoy en día ya no vamos a ver las gráficas, ya les torturé bastante con las gráficas de funciones. Ahora lo que necesito es derivar, ¿sí? Derivar estas funciones. Entonces vamos a ir practicando. Hagamos la derivada de y igual a 5. ¿Cuál es la derivada de y igual a 5? Y, Y prima. Cero. y Es, prima 0, igual a 0. muy bien. La función, esa no les expliqué y es la que me faltaba. Vamos a analizar que es igual de sencillo cuando es una función lineal, es decir, cuando no tenemos la potencia, aunque sí está el 1 escondidito, pero la mayoría dice cuando no tenemos, cuando está simplemente la x. Cuando tenemos una función lineal, igual que antes, puedo tener el número que sea, por ejemplo, puedo tener menos 10x, pero sabemos que es una función lineal que no tiene potencia, la derivada es solo el número, es decir, desaparece la x, ¿sí? Así de sencillo, menos 10x, la derivada, menos 10. Hagamos para que se entienda hasta un poco más el concepto. Por ejemplo, yo puedo tener hasta con fracciones. 3/4 de x. ¿Cuál sería la derivada? 3/4. ¿Sí? Bueno, así es de la función lineal. Lineal. ¿Sí? Simplemente desaparece la x. ¿Ya? ¿Cuál sería la derivada de 6x? Y' igual 6. 6. Ya está. Entonces vamos con la de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2. 2 pasa a multiplicar y la x, ¿cuánto quedaría la x? 2x, porque ya le merma uno y uno como no se escribe. Es 2x, muy bien, eso. Recuerden, entonces, para los que se perdieron, porque simplemente quedó la x, porque dicen, pero profe, ¿qué pasó con las potencias? Si yo hiciera paso a paso el y igual a x al cuadrado, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría el 2 pasa a multiplicar, el 2 le resto 1 y me quedaría 2x elevado a la 1. Pero recordando que el 1 en potencia y bueno, también coeficiente no se escribe, la forma correcta sería eliminar, desaparecer ese 1. Entonces la respuesta sería 2x. Por eso es que la derivada de x al cuadrado es 2x. Si usted quiere poner el 1, no pasa nada. Está bien. Pero si quiere escribir de forma correcta, la respuesta es 2x. Vamos con la última. ¿Cuál sería de esta, de la tercera? ¿Cuánto sería la derivada? Trate de hacer mentalmente. 6 por 6, 18.
18 a menos 2 Eso, 18x al de la cuadrado. menos cuadrado. Eso, cuadrado. Es todo. Ya saben derivar. Es todo. Ahora, para finalizar, ya no les voy a mostrar, ya, con esto sí terminamos, no digo, el tema de derivadas polinomiales, porque para esto hay, como digo, una infinidad de libros, pero yo necesito que dominen esto, que se llama funciones polinomiales. Ya no vamos a ver funciones, esto se puede decir como que separadas. Ahora vamos a juntar, porque hasta en matemáticas, desde la básica, yo ya no tenía funciones o polinomios separados, sino tenía trinomios, tenía tetranomios, polinomios en general, es decir, tenía de esta forma, vean, 5x al cubo menos 6x más 4. Antes, si se daban cuenta de las explicaciones que yo le di, teníamos solo así, solo un término. Ahora ya tengo más términos. Pero no es que la derivada se va a volver imposible. Simplemente que ahora voy a ir haciendo pedazo a pedazo y la respuesta también me va a quedar un poco más extensa de lo que ya vimos. Pero vamos a ir simplemente haciendo, vean, pedazo a pedazo. Entonces, volvemos. Escribimos la simbología, sería Y'. Comienzo con el ¿Cómo se primer llama esa término. función? Dice? Exacto, me quedaría 3 por 5, 15. 3 por 5, Eso, y 15, le resto en 1. 3 menos 1, 2. 2. Pasé esto. Entonces ahora vamos con el siguiente. Sería solo esto, me olvido de los demás. Solo menos 6x. ¿Cuál es la derivada de menos 6x? La derivada de 6 menos 6x es menos 6. menos 6. Elimina la x. Y aquí pilas, porque esto es lo medio nuevo que se puede decir. Cualquiera de las dos formas está bien. Y ahora nos enfocaríamos solo en el 4. ¿Cuál es la derivada de 4? 0. 0. 0. Si usted quiere, puede poner 0. Pero como el 0 no tiene ningún valor, la respuesta sería solo esto. Eso sería solo 15x al cuadrado menos 6. Es decir, ya no se escribe el 0. Pero si usted pone el 0, no pasa nada. Está igual de bien. Pero si usted quiere escribir de la forma más convencional, más correcta, esta sería la respuesta. 15x al cuadrado menos 6. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 4 sería 0. Ok. Vamos con uno más. Hecho por mí. Después hacen ustedes y pasamos solo a un paso final. Se puede decir ya como para mandar el deber y todo. Entonces hagamos 10x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 10 al cuadrado. Lisa, ¿son funciones integrales? O No, estas se llaman polinomiales, polinómicas o polinomiales. polinomiales mismo. Ajá, sí, todas son polinomiales porque claro, porque hay trigonométricas, hay otras, pero no, como dije, vamos a ver solo las polinomiales que son las básicas. Ok, Ya. ayúdenme entonces con la primera derivada de esta. Primero la simbología. La simbología sería Y'. X prima. Eso, entonces, ¿cuánto quedaría? Recuerden, vamos haciendo pedazo a pedazo, nada más. 10, 40. 40 al X 40x al cubo, muy bien, genial. menos 10. Muy bien, 10. menos 10. 10x Muy bien, genial. Menos 0. Menos o más. más 0. Más 0. A 0. Bueno, recuerden, el 0 no tiene signo, además ni se escribe. Esa es la respuesta. Está muy bien, excelente. Están dudando algo que vimos en básica en la primera clase, si el más es más o menos. Recuerden que el 0 es un punto de referencia, no es ni más ni menos. Listen, y el 2 que está al lado del 10 también ya se pierde ahí. Es que lo que les decía, yo puedo escribir esto hasta en chino, pero esto sigue siendo un número. Esto yo puedo escribir 10 al cuadrado. Supongamos que no estaba 10 al cuadrado. Esto podría haber escrito como ¿qué? Como 100. Y la derivada de 100. 0. 0. Vean, es solo una forma. Esto de aquí es solo para confundirles, para ver si estaban atentos. ¿Qué yo necesito ver para ver si es una función constante? ¿Qué necesito ver? La X. ¿Había X? ¿Había X? No. No, por eso la derivada es 0. 0. Vean, pues por eso les decía, para ver si están atentos. Pero la mayoría estuvo atento. La mayoría estuvo atento y la mayoría entendió. Pero pensé que tampoco me iban a preguntar, pero bien que me preguntan. Pude haber escrito, o puedo escribir 10 al cuadrado, o puedo escribir 100. Queda lo mismo. Solo son formas diferentes de decir o escribir números. ¿Sí? Es como escribir 2 más 2, que sigue siendo una constante, que sigue siendo 4. ¿Sí? Ok, y ya para finalizar, yo puedo seguir haciendo este proceso matemáticamente. Es decir, yo puedo sacar ya no la primera, puedo también sacar la segunda derivada. Entonces, ¿cómo yo haría la segunda derivada? Primero la simbología.
de esta misma función. Entonces yo ya tengo la primera derivada. La segunda derivada serían 2 comas. Entonces ahí ya sería la segunda derivada. O y segunda, ¿ya? Como usted quiera llamar. La segunda derivada. ¿Qué tenemos que hacer? No fijarnos ya en la primera, en la función original, sino fijarnos en la primera y volver a hacer el mismo paso, la misma ley. Es decir, ahora el 3 pasaría a multiplicar al 40. 3 por 4 me queda 12. Aumento el 0, me queda 120. X, le restamos en 1. ¿Cuánto me quedaría X ahí? 3 menos 1. 2. 2. Y el 10X, ¿cuál es la derivada de menos 10X? 10. Menos 10. Vean, y ya saqué la segunda derivada. ¿Podré sacar la tercera derivada? Sí. ¿Cómo escribo la tercera derivada? Escribo 3 comas, pero ya no hago con la primera, sino hago con ¿qué ahora? Con la segunda. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. La derivada de 120, el 2 pasa a multiplicar. 12 por 2 es 24. Aumento el 0 que me comí. ¿Y cuánto es de x al cuadrado? La derivada simplemente es x. No, la derivada de x al cuadrado es x. De x al cuadrado es x. Y la derivada de menos 10. De menos 10 sí, es 0. ¿Puedo sacar la cuarta derivada? Sí. Puedo sacar la derivada hasta cuando me quede 0. Pues, pero por lo general en los libros llegan hasta la segunda derivada. Hasta la segunda. Hasta ahí. Yo voy a tomar solo la primera. Solo la primera. ¿Sí? Ok. Eso sería entonces todo por el día de hoy, porque no, falta aquí 5 minutos. Vamos a hacer una tarea en clase entonces. A ver, búscanse. Vamos a hacer solo encontrar la primera y segunda derivada de la siguiente función. Listo. Vamos a hacer la primera y segunda derivada de esto. ¿Por qué? Va a decir profe, porque siempre, desde que tengo memoria, saben, medio, no les digo que ni les culpo, sino está bien el reclamo de ustedes que me dicen, profes, que ustedes enseñan 2 más 2 y nos da las tareas más difíciles. No, usted ya tiene las herramientas para hacer este ejercicio. Usted ya sabe trabajar con números racionales, números fraccionarios también llamados. Pues no es que necesito explicarle con números racionales. Solo para que no se pierda, voy a hacer el primer término, porque se sigue haciendo lo mismo, solo que esta vez vamos a trabajar con fracciones. Entonces, si usted no puede hacer directamente la fracción, haga parte. Este 5 va a pasar, bueno, el 4/3 quedaría tal como está, y el 5 va a pasar a multiplicar. Y me quedaría 5x a la cuarta. ¿Aquí puedo simplificar? No. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de fracción? Numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Cuánto le está quedando en el primer término? ¿Le está quedando 4 por 5? 20. Eso. Entonces usted ya sabe, ¿no? Cuidado con decir, profe, es que usted no enseñó con fracciones. No es necesario que yo ya le haya enseñado con fracciones. Usted ya está en la necesidad. Es como, por ejemplo, que usted vaya a la escuela de conducir y diga, pucha, a mí me enseñan a manejar solo en el centro histórico. ¿Y ahora qué hago en la autopista? No, usted ya sabe las bases para que se pueda hacer. Recuerde que en la vida no solo le van a dar todo masticadito. Y las matemáticas es lo mismo. ¿Sí? Entonces usted ya sabe, ya en básica ya sufrió los estragos. Y me manda, por favor, una foto, la primera y segunda derivada de este ejercicio. De la segunda, déjeme ver cuánto sería. ¿Y esto qué es una I o una comilla? Se llama logaritmo natural. Justo está aquí en la calculadora. Logaritmo natural. Es una operación. Logaritmo natural. Ajá. Y veamos cuánto sale el logaritmo natural de 10. El logaritmo natural de 10 sale 2,3. Bueno, sale un número. Un número. Entonces, ¿qué sería ese logaritmo de 10? 0. 0. La deriva es facilito. Yo pues digo, a veces los estudiantes se equivocan o se pierden en cosas. Pues lo importante de las funciones, lo importante de lo que vimos hace, bueno, ya no sé ni qué tiempo no nos hemos visto, pero bueno, vimos esas funciones al noviembre, no, antes de noviembre, octubre. Ok, entonces eso sería, como les digo, toda esta semana, la siguiente semana, vamos a ver un poco de integrales y si nos alcanza el tiempo, les tomo una prueba. El que saca nuevamente en esa prueba presencial,
10 sobre 10 se exonera del examen quimestral. Así, pero 10 sobre 10, exactito, pero presencial. Porque virtual no me dan mucha confianza. No me dan mucha confianza. Ok. Entonces, para que siga repasando, siga viendo, y si de paso tiene el chance y el tiempo, revisen integrales. Asimismo, integrales solo de funciones polinomiales, de funciones básicas. Porque de eso también hay una infinidad de ejercicios, pero no, eso no vamos a ver. Y por último, revísele que su Zoom esté con el nombre correcto. Dígame. No terminé de copiar el ejercicio, por favor, ¿me pone? Vaya. Sí, es que justo les estoy tomando asistencia, pero no hay problema. Lo que les decía, revise que su nombre esté correcto en el Zoom, porque a veces están con los nombres del Rayo McQueen, no digo... No, pero estamos todos, creo, estamos bien. Listo, entonces con ustedes nos veríamos ya esta vez, sí, la próxima semana en clases presenciales, porque esta vez sí ya puedo movilizarme, ya puedo estar en, bueno, en el salón de clases. Esta vez ya no me arriesgué porque todavía me daban reposo médico. Ok, preguntas. O si alguien quiere comprobar alguna respuesta. Lice, le mandamos el WhatsApp suyo. Sí, por favor, al WhatsApp. Y la siguiente semana les voy a hacer llegar también, vamos a ocupar una horita, así mismo, de tarea en clase y en igualarnos actividades, porque algunos están con algunas actividades pendientes, no todos, algunos, unos pocos, unos cuantos. Ok, mis estimados estudiantes, nos veríamos la siguiente semana, ya saben, cualquier duda al WhatsApp o me pegan una llamadita o directo el siguiente sábado que nos vemos de forma presencial. Recuerden que las clases quedan grabadas para que revisen si es que no se entendió algo, pero como les dije, les di algo muy sencillo esta vez para que no se pierdan tampoco. Un éxito de esta semana. Dígame. Ya está. Sí, señor, ¿a qué hora le mandamos? Ya saben, pueden mandarme hoy, mañana, el día que tengan chance, no hay ningún problema, porque igual algunos me envían cuando ven la clase, que es el jueves, eso, no hay problema. Si usted ahorita está ocupada, su trabajo está ocupada, no hay ningún problema. Pueden mandarme hoy, mañana, pero mientras más rápido me envíe, mucho mejor, se libra ya de las ocupaciones. Ajá. Lice, yo le envié, pero no sé si está bien ahí. Debe haberle salido 20 tercios X en la siguiente, si no estoy mal. 20, no, pues de la segunda, dice, encuentra la primera y la segunda, dice usted. Por eso, pero de la primera debe ser 20 tercios, 20 tercios X a la cuarta más X. ¿Eso le salió? No, a ver, 20 tercios de X a la cuarta. Exacto, más X. Y ahí la otra Y la es otra debe ser 200. 80 tercios X al cubo. Más 1. Ah, la derivada, pero muy, gracias que se vaya. La derivada de solo X, cuando la X está solo X, la derivada es 1. No es 0, pero gracias, vi que me hizo acuerdo. Me estoy olvidando de esa que es importante. Tengan en consideración porque aquí salió un X. Por ejemplo, si yo tengo Y igual a X o tengo solo así la X, la derivada de eso es 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué número está escondido? Está escondido el 1. Entonces, como se eliminaba la X, ¿qué respuesta me queda? Me queda el 1. Aquí si le quedaba más X la respuesta, la derivada, la segunda derivada iba a ser 1. Sí, bien que me dice, gracias, porque estaba, bueno, a veces como estoy, no digo todos estos, se me olvida, pero estoy muy bien en esa explicación. Ok, mis estimados estudiantes, como digo, cualquier cosa, igual, cualquier duda por el WhatsApp, nos veríamos la siguiente semana. Éxito, se cuidan. Nos vemos. Ya, Lice, Gracias, Lice. gracias.